Soy Pocho Salcedo y doy la bienvenida a nuestra audiencia en América Latina y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y Hawái. Una vez más, los invito desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Hoy nos enfrentamos a un problema global que socava la sociedad y la economía, la corrupción, con un costo de más de 2.6 billones de dólares al año, el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Su impacto es asombroso. Las empresas y los individuos pagan más de $1 billón en sobornos anualmente. Bueno, afectando a todos de una manera directa o indirecta. Exploraremos este asunto con un individuo dedicado a la lucha contra la corrupción en su vida y sus negocios. Raja Singh, bienvenido al ADN de las noticias. Saludos a todos ustedes. Raja Singh es contador público y socio principal de la firma R.K. Khanna y Asociados, con sede en Mumbai, India. La firma presta servicios en los campos de auditoría, impuestos directos e indirectos y otros asuntos relacionados con las finanzas. La firma se ha ganado un nombre por su integridad en la profesión y excelencia en el servicio. Bueno, en primer lugar, ¿puede darnos una idea de qué le llevó a defender esta causa contra la corrupción? Esta ha sido una larga historia desde que empecé a ejercer como contador público certificado. Yo estaba tratando principalmente con el Departamento de Impuestos del Gobierno de la India, que es considerado como uno de los departamentos más corruptos en todo el mundo. Así que tuve que hacer frente a problemas para conseguir que se hicieran las cosas. Tal vez tuve que pagar sobornos, pero como creyente de Jesucristo no quería hacer eso. Pero como no voy a hacer eso, voy a ser un fracaso en mi trabajo. Ese era el problema que yo tenía. Quería tener el pastel y comérmelo también. Quería ser honesto y quería tener éxito. ¿Seré capaz de hacerlo? Así que empecé a trabajar en ello y mi experiencia en los primeros años me demostró que sí, que podía hacerlo. Y de hecho, al ser honesto, tengo muchas otras ventajas y seguí esa línea. Y con los años descubrí que es muy emocionante. Si defiendes la verdad, tienes éxito y puedes tener tanto éxito tal vez como los corruptos o más. Y esa fue la historia, en resumen, para lo que hice yo. Muchas gracias, eso es digno de elogio. Ahora hablemos del elefante en la habitación. Muchos dicen que hacer negocios en países con alta corrupción solo es posible ensuciándose las manos. ¿Cómo se puede mantener la integridad y aún así tener éxito? La corrupción está ahí en todas partes, países ricos o países pobres. Está ahí, ya sabes, en todos los entornos. De modo que, de alguna manera, ahora se ha llegado a decir que, bueno, no puedes sobrevivir literalmente sin ser corrupto, tienes que estar en ello. Sin ellos no puedes tener éxito. Es muy fácil reunir el valor para oponerse a eso. Yo tuve que hacerlo, lo hice, así que puedo decirle que si decides intencionadamente que no cederás a esas presiones, puedes conseguirlo. Así que mi solución simple es: cada uno decide en su mente si lo hará y lo busca. Después de todo, la corrupción requiere dos personas. Tendrás que ser un dador de soborno y un receptor de soborno. Recuerda que se puede aplaudir solo con dos manos, así que si no formas parte de ella, no puede haber corrupción. Entonces la pregunta es: ¿quieres ceder y obtener una ganancia rápida o quieres aguantar y demostrar tu punto de vista y tener éxito? Así que la solución está, a mi entender, en que uno determina, por supuesto, en la fe de Dios. Muchas gracias.
También leí en alguna parte que los desafíos que surgieron al practicar la integridad agudizaron su mente y elevaron su producción y desempeño. ¿Cómo es eso? Sí, esto es algo muy interesante, es muy interesante. Verás, cuando eres corrupto, lo haces para lograr ciertas cosas. Cuando eres honesto, ¿no puedes lograrlo? Es una pregunta. Ahora tú sabes, yo soy una persona en la práctica, tengo que cumplir con mis clientes. No puedo volver atrás y decirle a mis clientes, quiero ser honesto, así que no voy a darle lo que quieres. Quiero ser honesto y al mismo tiempo cumplir lo que se me pide. En otras palabras, lo que se consigue siendo corrupto debería poder conseguirlo incluso siendo honesto. Ahora, ¿cómo se hace eso? En ese caso, hay que ser innovador. Hay que encontrar la manera. Así que he descubierto que cuando te niegas a sucumbir a las exigencias y estás decidido a tener éxito, trabajas duro en ello. Aportas ideas innovadoras, vienes con grandes revelaciones, vienes con grandes ideas y entonces no estás dispuesto a la corrupción y estás decidido al éxito. Terminarías entonces en una situación que mejorarías. Serías eficiente, excelente, así que he llegado a creer con mi experiencia, sí, con mi experiencia, que ser honesto, de hecho, te ayuda a estar a la vanguardia de cualquier profesión o negocio en el que estés. Bueno, debo hacerle esta pregunta porque enfrenta esos desafíos en el mundo empresarial y también en su vida privada. Escuché sobre esa historia todavía en un momento de una situación privada, cómo al vender una propiedad, el comprador quería mantener privado el monto total de la compra. Cuéntenos sobre ello y qué lecciones aprendió de ese evento. Esa fue una historia muy interesante. Sabes, queríamos vender la casa y es bien sabido que siempre que realizas una transacción de este tipo, no declaras el importe total al gobierno. Declaras un cierto porcentaje al gobierno y pagas impuestos sobre eso. La cantidad restante la recibes como dinero no contabilizado o lo que se conoce como dinero negro y así te ahorras los impuestos. Así que con el fin de ahorrar impuestos, casi todo el mundo lo hace. Así que tuve la cuestión de que tenía que vender nuestra casa, pero bueno, mi esposa y yo decidimos que recibiríamos ningún dinero como dinero no contable. Finalmente, después de esperar mucho tiempo, conseguimos un comprador que dijo, sí, él está dispuesto a comprar pagando la cantidad completa y todo. Mientras tanto, yo había hecho ciertos arreglos para utilizar el dinero que recibiría por la venta de la casa para ciertos fines. Así que asumí ciertos compromisos financieros y justo una semana antes de ese día, recuerdo que estábamos sentados en un restaurante y mi esposa y yo estábamos cenando juntos en un restaurante y fue entonces cuando recibí una llamada del caballero que me dijo, bueno, vas a venir aquí una semana más tarde para finalizar el trato y por favor recuerda que no voy a pagar la cantidad total como dinero declarado. Una parte del dinero tendrás que aceptarla en efectivo. Me quedé sorprendido y le dije que no, que ese no era el acuerdo, por lo que, ya sabes, no hay manera de que yo sea capaz de hacerlo. Y le dije, no, tienes que hacerlo, de lo contrario, me resultará difícil. Y él dijo, en este caso no podré seguir adelante. Yo no podía decir que no porque tenía compromisos financieros y se me acercaba mucho al compromiso. Estaba en una situación muy difícil. Me dirigí a mi esposa y le dije,
tenemos que hacerlo ahora y tenemos que pagar y aceptar una cantidad determinada. De lo contrario, el acuerdo no se llevará a cabo y voy a fallar con mis compromisos. Y mi esposa, sin pestañear, ella inmediatamente me dijo, Raja, después de ser honesto todos estos años, ¿quieres ser deshonesto? Así que aprendí la lección. Llamé de nuevo a la persona y le dije, bueno, no puedo aceptar una rupia como dinero no contabilizado. Él me dijo que no había trato. Volví a la mesa y no pude terminar mi cena. Estaba muy preocupado. ¿Cómo voy a cumplir con mis compromisos? Bueno, así es como terminó. Para ser sincero, pasé noches en vela y luché con todos estos asuntos. Pero como era de esperar, pasaron unos años y estábamos buscando otro comprador. Y he aquí que conseguimos otro comprador que estaba dispuesto a pagar el importe total como dinero declarado, y lo que ofrecía era un 25% más de lo que había ofrecido la persona anterior. Así que, como Dios manda, conseguimos una cantidad mayor en dinero declarado y lo logramos. Lo pasé mal durante unos meses, pero al final todo salió bien y me dije a mí mismo, sí, ya sabes, cuando te mantienes firme, hay un Dios que vela por ti, te ayuda de alguna manera. Y así fui mejor de lo que era antes. Esa fue una gran lección que aprendí. ¿Cómo pueden las empresas o los individuos disuadir o prevenir incluso una insinuación de corrupción por parte de entidades que interactúan con ellos? ¿Puede ser eso detenido? Curiosamente, todo el mundo habla en contra de la corrupción, pero todo el mundo la practica. Los que hablan en contra de la corrupción, la mayoría de ellos son líderes políticos y son los peores infractores. Así que la gente habla de acabar con la corrupción, no con los medios para acabar con la corrupción, pero no toma ninguna medida efectiva para ello. Así que lo que ocurre en realidad es que se introduce el mecanismo para hablar. Es hablar de corrupción, se trae a colación. Pero los corruptos encuentran otra forma de superarlo. Así que no se puede hacer esto, no se puede hacer eso. Pero se ha hallado una manera de esquivar y hacerlo. Ya sabes, en la ley de impuestos, que no se puede aceptar nada como dinero no contabilizado. Hay una ley al respecto. Hay un mecanismo para averiguarlo, para garantizarlo. Pero la gente se da modos, encuentra otra forma de hacerlo. Sin embargo, algunas de las cosas que no ocurren, bueno, de una manera u otra han ayudado. Permítanme contarles un incidente en el gobierno de la India. El gobierno, en su ansiedad por traer la digitalización de todos los asuntos y también para hacer todo en línea, han introducido incluso argumentar su caso en línea, y cuando las apelaciones de los expedientes se hacen por medios electrónicos sin estar cara a cara, pero con el beneficio de un compromiso cara a cara. Y eso es una situación excelente. Así que por este medio, sí, es un método muy eficaz que se puede lograr. Así que hay formas de hacerlo. Y sí, si el gobierno o alguno de los funcionarios están realmente decididos, pueden hacerlo, y hasta cierto punto se está progresando. Estoy muy contento de que el gobierno de la India haya introducido lo que se llama la evaluación sin rostro de sus ingresos, un procedimiento de recursos sin rostro. Ese es el método innovador que ha introducido el gobierno de la India. Es una de las mejores maneras de reducir la corrupción en estos asuntos. Nos vemos en tan solo unos segundos. El impacto de la corrupción es monumental.
El Foro Económico Mundial estima que el costo global de la corrupción es de al menos 2.6 billones de dólares o el 5% del Producto Interno Bruto PIB mundial. Mientras tanto, según el Banco Mundial, las empresas y los individuos pagan más de $1 billón en sobornos al año. La corrupción está en todas partes del mundo. Bueno, hablemos del impacto económico. Es definitivamente un incremento en el costo de los proyectos públicos. Es como un impuesto oculto para todos. Tus pensamientos, por favor. Pocho, tienes toda la razón. La corrupción ha sido buena a un costo clave y el resultado de la pobreza, la inestabilidad económica y los problemas económicos son a menudo causados por los medios corruptos. Sin embargo, hay un consenso en que la corrupción es universal. Como has dicho, existen en todos los países, tanto desarrollados como no desarrollados, en el sector público y privado y en las organizaciones con y sin fines de lucro. Lo que realmente ocurre cuando se trata del frente económico es que el gobierno sale con el desarrollo económico y para eso a su presupuesto o de otra manera traen proyectos y asignan fondos para los proyectos para mejorar las condiciones económicas del país. Sin embargo, el dinero que se asigna no llega a utilizarse en el lugar de destino final, por la razón de que a menudo en el camino estos fondos son desviados por algunos de los agentes políticos o la maquinaria. Los que están involucrados en la maquinaria de ejecución de eso. Así que la corrupción es un gran obstáculo en el proceso de desarrollo económico. Muchos de los estudios, como sabrán, incluido el estudio del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, así lo han establecido. Existe una relación directa entre corrupción y pobreza. Así que creo firmemente que la pobreza es causa a menudo, el menor desarrollo económico es causado por la misma corrupción. Bueno, y también hay un impacto social, porque los altos niveles de corrupción pueden erosionar la confianza pública en las instituciones. También me preocupa el impacto político. Como usted indicó, la corrupción también beneficia a los ricos y poderosos, exacerbando las desigualdades sociales y de ingresos. Tienes toda la razón. La corrupción suele provocar un acceso desigual a la educación, al sistema de salud y a otros servicios. Esto, a su vez, provoca una distribución desigual de los recursos. Recordemos que los recursos públicos son riqueza pública. Los recursos públicos son la riqueza de todos. Puede ser en términos de minería o de otras formas. Pero entonces, ¿quién da eso? Y a veces son los ricos a través de medios muy corruptos adquirieron la facilidad de poder controlarlos. A su vez, se produce el coste de la distribución desigual de los recursos. Así que la corrupción aumenta la desigualdad, lo que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y cuanto más aumenta la brecha entre ricos y pobres, obviamente esto conduce a la injusticia social. Bueno, y hablemos del impacto político, especialmente el debilitamiento del Estado de Derecho. Cuando las prácticas corruptas quedan impunes y permean el sistema legal, puede provocar la ruptura de las relaciones y de la forma en que opera el sistema legal. El impacto es tremendo. La corrupción se manifiesta sobre todo en la política.
Cuando los líderes políticos ganan, sea cual sea el sistema, democrático u otros, si alcanzan sus cargos a través de medios corruptos, se encuentran en una posición en la que se ven obligados a perpetuar las prácticas corruptas, por lo que la corrupción socava incluso la capacidad de los gobiernos elegidos para proteger al pueblo. Y esto erosiona la confianza pública. Así que tales líderes llegan a una etapa en la que siguen hablando de corrupción, pero pueden seguir practicándola. Ahora, esto entra en que incluso en el sistema legal, incluso en el sistema jurídico, hay tanta corrupción. Así que ves injusticia, buscas remedio legal, entonces ves que el sistema también está corrupto. Así que la corrupción tiene la capacidad de controlar el sistema político, el sistema legal, y en efecto hay tanta igualdad, tanto problema, que de nuevo surge la gran necesidad de que alguien detenga esta corrupción y encuentre una cura real para la corrupción. Hablamos mucho sobre el medio ambiente y su impacto. Sin embargo, los sobornos pueden provocar la degradación del medio ambiente, la tala ilegal de bosques, la minería no regulada y otras prácticas. Las regulaciones son generalmente ineficaces debido a la corrupción porque se obstaculizan la aplicación de las regulaciones ambientales, lo que lleva a una contaminación desenfrenada y a la destrucción del hábitat. Entonces el medio ambiente se ve altamente afectado. Tienes mucha razón. Lo que ocurre es que la corrupción al más alto nivel es practicada por algunos de los ricos, donde el dinero llega a afectar incluso a la formulación de políticas. Así que la formulación de políticas, en términos de mantenimiento del ecosistema, se ve afectada por el nivel político. Luego está la corrupción menor, que puede estar a un nivel más bajo y que afecta a los burócratas. Sabes, el poco dinero que se paga a los burócratas afecta a su aplicación. Así que el ecosistema se ve afectado. La distribución de la riqueza, esto afectó al medio ambiente en su conjunto. Se ve afectado también por eso. Así que por este método, la corrupción incluso se mete en el aspecto del medio ambiente, en el camino de cualquier país para el caso. Así que una vez más, como seguimos enumerando el impacto económico, el impacto social, el impacto político e incluso el impacto ambiental, lo que finalmente conduce a una necesidad absoluta para aquellos que tienen la conciencia y la voluntad de levantarse contra la corrupción y buscar el día en el que la corrupción será erradicada y no al 100%, sustancialmente. Ajá, gracias, pero mientras lo escucho hablar, pienso en la normalización de la deshonestidad. La corrupción generalizada puede conducir a una cultura en que la deshonestidad se normaliza, influyendo a las generaciones más jóvenes para que perciban los actos corruptos como una práctica aceptable y la pérdida de la identidad nacional cuando la corrupción se vuelve normalizada. Pocho, ha sacado a relucir un aspecto muy interesante de la corrupción. Cuando ves la corrupción a tu alrededor y tienes la sensación de que esa es la única manera de seguir con tu vida, llegas a un punto en el que ves, pero así es la vida. Veo a mi abuelo haciendo cosas malas. Veo a mi padre ser corrupto y yo, como hijo, tiendo a pensar que esa es la forma de vivir. Este es el mayor peligro de la corrupción. Así que ves y piensas que esa es una forma de vida, pero yo quiero darle la vuelta y decir, mira, adoptas una postura
y demuestras al mundo que sí, que se puede tener éxito incluso siendo honrado, entonces tu hijo te mira y dice, sí, hay una forma en la que puedo ser honesto. Así que también puede ocurrir al revés, cuando algunas personas son honestas. Entonces eso influirá en la familia y en los demás. Y así es como yo veo la erradicación de la corrupción. Antes de terminar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a nuestra audiencia? Todo el mundo quiere acabar con la corrupción. A nadie le gusta practicar la corrupción, sí, pero tú eres la fe. Me he encontrado con personas de todas las confesiones respetando su fe. Su primera opción es ser no corrupto. ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Creen que es la única manera de hacerlo? Así que hemos probado la legislación, hemos probado la aplicación con métodos estrictos. Todas estas cosas no han tenido al máximo efecto en términos de erradicación de la corrupción. El mensaje que transmito entonces es el siguiente. Mira tú, como individuo, levántate contra la corrupción y di, no sucumbiré a la corrupción, y adopta una postura. Te aseguro que tendrás éxito. Pero eso no es todo. La historia es que cuando uno adopta una postura, influye en los demás. Lo he visto en mi propia vida. Mi vida de integridad ha influido en mi familia, en mi hijo, en mi hija, en sus familiares. Y hoy todos ellos adoptan una postura. Afecta a todos mis empleados en toda la India y afecta a muchos de mis planes. Y ellos adoptan una postura. Así que si eres un área de impacto, si eres un área de influencia, el impacto se amplía. Y pronto descubrirás que en esta lucha contra la corrupción no estás solo. Así que mi mensaje es que tomes partido contra la corrupción. Muy amable, ha sido un gran invitado, un hombre íntegro y excelente, dejando atrás un legado de integridad a sus hijos, influyendo en su círculo inmediato, más allá en todas las direcciones, de arriba a abajo, de abajo a arriba y de lado a lado. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias. Ha sido un gran tiempo aquí compartiendo mi mensaje con todos.